Hola, buenas noches, magos despertados y despertadas. Hoy voy a hablar de un tema que es las reglas, un tema que se plantea bastante, que es las reglas sobre la magia de Mago la Ascensión. Estos días he estado revisando Mago el Despertar y para valorarlo holísticamente, ¿no? En conjunto, he decidido echar marcha atrás y volver a leer Mago la Ascensión también para ver realmente pues, las diferencias y qué ha cambiado. Y el reglamento que yo tengo de Mago la Ascensión, que es el de Mago la Ascensión 20 aniversario, eh, es un libro de 700 páginas que, bueno, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero mirad, es un libro, es una enciclopedia, ¿no? Es un libro de 700 páginas que más que un juego de rol parece una disertación kantiana sobre la fantasía. O sea, es más que un conjunto de reglas, es un conjunto de desvaríos de su autor, que es Phil Brucato, que se escribe muy bien, pero que es muy poco conciso y que se lía mucho a la hora de explicar las cosas, especialmente para un juego que ya es bastante difícil de entender para mucha gente, que es Mago la Ascensión. Y bueno, para aquellos que no lo conozcáis, Mago es un juego en el cual interpretas a un mago, que es algo, pues, tautológico, ¿no? Muy, muy evidente. Vale. Pero ¿qué diferencia a los magos de Mago del resto de magos de otros juegos? Pues la diferencia principal es que en Mago la realidad es relativa. No es que la realidad sea mentira, como por ejemplo sería en Mago el Despertar o en Cult u otros juegos de tipo más gnóstico, sino que en Mago la ascensión, la realidad depende de lo que la gente cree que es real. O sea, todo es relativo al poder del consenso, es decir, el conjunto de creencias de la humanidad. Los magos, al final, son individuos con una capacidad, con una fuerza de voluntad de imponer su propia visión de la realidad sobre la realidad consensuada por el resto de personas. Son despertados que ven una versión de la realidad diferente y que tienen la capacidad y la iluminación como para ejercer poder de cambiar la realidad que las otras personas están viendo y están de alguna forma moldeando con sus creencias. Eso significa, así resumidamente, ¿no? Después de toda esta explicación de la película, que los aviones vuelan porque la gente cree que vuelan y que las vacunas funcionan porque la gente cree que funcionan, pero que en otra época, pues que la gente creía en los milagros funcionaban y que si suficientemente gente cree en pues la homeopatía funcionaría. Ese es el tipo de consecuencias que se extraen de este tipo de cosmovisión, de este tipo de realidad que es tan relativa. Es decir, la ciencia no existe en Mago, sino que en Mago la ciencia es magia consolidada por la realidad. Es un poco absurdo pensar que la ciencia no existe, pensar que ni siquiera las leyes más básicas del universo son reales, pero así es la ambientación de Mago. Pero bueno, toda esta pirula, toda esta historia para decir que bueno, que en Mago, pues sí, existe la magia, existen un montón de facciones en una guerra enfrentadas por moldear la realidad y trascender esta realidad por ascender, que es lo que va en el título del juego, ¿no? La ascensión. Y esa forma de hacer magia no son listas de hechizos, como en los juegos, o en la mayoría de juegos, como en Dragones y Mazmorras, o pues prácticamente el 90% de juegos de rol, de fantasía, no es que tu mago sepa el conjuro de nivel 1 bola de fuego y el conjuro de nivel 2 relámpago y el conjuro de nivel 3 curar, sino que los magos tienen un nivel de arete, es su grado de iluminación, y por otro lado tienen un control de distintas esferas, que es como los magos en este juego codifican la realidad. Entonces hay esferas que son, por ejemplo, fuerzas, que es fuerzas, pues incluye desde el calor hasta la electricidad y por supuesto la fuerza gravitatoria o la luz. Y luego
Otra esfera, por ejemplo, puede ser materia y que tu mago sea capaz de transformar un tipo de materia en otro, o sea, un alquimista capaz de hacer plomo en oro o incluso de convertir el líquido en sólido o crear aleaciones de materiales imposibles, ese tipo de cosas, ¿no? Hay 9 esferas: materia, tiempo, espacio, cardinal, entropía, etcétera. Y según el mago las vaya combinando, es capaz de crear efectos u otros. Eso es chulísimo porque genera una creatividad, una variedad, un mar de posibilidades infinito a la hora de plantear un hechizo. Pero por otro lado, es muy difícil que alguien que llega al juego sepa cómo hacer magia. Y el libro hace y el libro lo explica de forma desastrosa, ¿no? Pues este libro de 20 aniversario es un desastre. Es un desastre. Yo soy fan de mago, pero este libro es un libro de coleccionismo, no es un libro de juego. ¿Por qué? Porque nos explican la Umbra, los reinos astrales y un montón de cosas, entre las cuales pues, se encuentran la historia de los magos, un montón de guerras, un montón de desvíos de la metatrama y posibles futuros y pasados y películas, como hacer un personaje, las 49 facciones de mago. Pero hasta la página 370 del libro, y en un capítulo, que es el capítulo 7, que es de narración, no explican cómo hacer magia. Y ni siquiera lo explican ahí. Solo empiezan a explicarlo, porque luego te tienes que ir hasta la página 500, que ahí por fin te explican cómo lanzar un hechizo. Pero bueno, todo esto para decir, ¿cuáles son las reglas de mago a la hora de lanzar un hechizo? Pues a ver, básicamente lo que te dicen es, en la página 371 del libro 20 aniversario, ¿no? Del libro que tengo yo en mis manos, pero que el PDF pues no lo he encontrado, ya lo habré perdido. Nos dicen, a ver, pensad primero en qué es lo que tu mago pretende conseguir, ¿no? Y nos dan algunos ejemplos, como por ejemplo, pues confundir a unos policías y perder la pista, pero yo voy a usar un ejemplo más habitual, ¿no? En un juego de magos, como por ejemplo volar. Un ejemplo muy paradigmático. Supongamos que tu mago quiere volar. Ese es el efecto que quiere conseguir. Pero el mago podrá o no volar no solo dependiendo de cuántos puntos tenga en ciertas esferas, sino podrá depender también de tu paradigma. Y ahí viene lo complicado. ¿Cuál es el paradigma de tu mago? No es lo mismo un mago que sea un druida chamánico o una especie de hombre salvaje, que puede ser que llegue a transformarse en una criatura como un águila o hablar con su espíritu totémico, ¿no? Para que le permita desarrollar alas, que un hermético, un mago hermético que esclavice a un demonio con el que cree un pacto demoníaco, o un aeto virtual o un eterita que desarrolle un jetpack. Los 3 personajes podrán volar, pero los 3 personajes utilizarán esferas distintas porque siguen paradigmas distintos y además su forma de hacer magia será más o menos coincidente, porque no es lo mismo ver por la calle a una persona en un jetpack que una persona con alas. Entonces, eso en mago afecta a la dificultad del hechizo y afecta a la capacidad de generar paradoja. Que la paradoja es como el bofetón que te da de vuelta a la realidad cuando tú empiezas a manipularla a la fuerza, ¿no? O sea, un mago lo que hace es violar el tejido de la realidad, pues la realidad se defiende y la realidad te devuelve el golpe con un contragolpe que puede dejarte hecho trizas, ¿no? O volver incluso loco al mago, porque poco a poco los magos se van como disociando de la realidad. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que nos dice el juego es, ¿cuál es tu paradigma? ¿Qué es lo que quieres hacer y por qué tu personaje piensa que puede hacerlo, ¿no? Porque igual si mi personaje tiene fuerzas, que es una de las posibilidades, y para volar,
pero realmente no tiene ninguno de esos paradigmas que justifiquen que él crea que puede volar, pues el personaje no va a volar, porque él no cree que puede volar. No hay nada más. Luego, tu personaje quiere volar, quiere hacer el efecto de volar. Vale, ¿cuál es su foco? ¿Cuál es el razonamiento que le lleva a hacerlo? ¿Qué instrumentos tiene para hacerlo? ¿Es magia coincidente o magia vulgar? ¿No? Estamos hablando de si eso lo vieran otras personas, podrían creer que es posible o que es imposible. Lo identificarían automáticamente como algo mágico. Y eso son cosas que afectan a la tirada. Por ejemplo, un miembro de la sociedad del éter puede construir un jetpack con materia y fuerzas a nivel 3 de cada esfera, y que ese jetpack le permita volar de forma que ningún jetpack en la realidad fuera capaz, ¿no? Pero si tú ves un jetpack por la calle o en algunas partes, pues puedes decir, vale, entra dentro de lo posible. Pero si ves a una persona con alas de ángel porque le ha pedido el favor a Gabriel, el arcángel, de que le haga brotar alas de la espalda, pues ahí, hombre, eso difícilmente hoy en día la gente se lo creería, ¿no? O igual en otra época sí, pero hoy en día la gente no se lo cree. Y al mismo modo, un mago hermético puede manipular los pozos gravitacionales para crear un aura antigravitatoria que, manipulando pues esa energía, pueda levitar. Eso implicaría una esfera distinta, fuerzas. Pero también sería muy vulgar. Sería algo que, si viene una persona, le parecería claramente mágico. Igual que pues, con vida sacar alas de tu espalda, pero también parecería algo claramente mágico. No sería algo fácil de justificar, ¿no? O sea, no es lo mismo volar con un traje de Iron Man que volar sacando alas de tu espalda o levitando. Y eso es lo que el juego te plantea, ¿no? Tú puedes conseguir el mismo efecto con distintas esferas. Puedes con vida manipular tu cuerpo para crear mutaciones. Puedes con fuerzas manipular la fuerza gravitacional. Puedes con materia crear un jetpack. Pero es muy distinto porque son paradigmas distintos y dificultades distintas en función de lo que la gente vea, lo que la gente pueda pensar de lo que estás haciendo. Entonces, esto es lo que nos explica en la página 371, 772, 373 del libro, ¿no? Nos explican también qué es la paradoja, que es ese contragolpe de lo que hemos hablado, y nos hablan un montón ahora de ejemplos de cómo la paradoja ha cambiado de una edición a otra. Vale. Pero luego, hasta que no nos vamos a la página 500, que es 130 páginas más adelante, no nos dan las reglas para hacer magia. Que ya, pensad que estamos hablando de un reglamento de 700 páginas y hasta la página 500 no nos dan las reglas para hacer magia en un juego que se llama Mago, ¿no? Pero bueno, bien, vale. Entonces, aquí nos dicen que resolvamos una serie de preguntas a la hora de plantear el efecto. Una serie de preguntas que tienen que, de forma más o menos directa, realizarse tanto el narrador como el jugador. Que es, ¿qué efecto intento conseguir? Por ejemplo, pongamos otro efecto de ejemplo. Mi personaje intenta crear una bola de fuego, ¿no? La típica bola de fuego, que es un conjuro de nivel bajo en Dungeons and Dragons. Pues aquí diría, ¿qué esferas voy a utilizar? ¿Qué paradigma tengo? ¿Sabes? Por ejemplo, un hermético puede conjurar los fuegos de Ifrit, el demonio islámico del Próximo Oriente, y utilizar fuerzas para, con ese pacto con Ifrit, manifestar una llama sagrada en su mano. Pero un tecnomago pues utilizaría un dispositivo para crear un mechero grande, ¿no? Un lanzallamas. Y ese es el punto, ¿no? Un verbena, que es un druida, pues igual podía transformarse en un draco, en un dragón, y crear una especie de efecto de fuego, ¿no? A través de su garganta de reptil. Pues depende mucho de las esferas que tengas y el paradigma, ¿no? Luego dice, ¿qué herramientas y qué rituales vas a usar? Te pregunta el libro. ¿Qué herramientas y rituales refiere a los objetos
como varas de mago, como artefactos, como talismanes, que el mago, sortilegios con los que el mago se apoya a la hora de crear el efecto. Por ejemplo, el tecnomago lo tendrá mucho más fácil, porque igual para hacer la bola de fuego tiene un lanzallamas, que igual el lanzallamas es un lanzallamas hipertecnológico que crea plasma en lugar de fuego convencional, pero una persona que lo vea le resultará más creíble, y para el mago es más fácil justificar ese efecto teniendo esa pistola de plasma que simplemente mutando en un dragón. Luego nos hace preguntas sobre el tiempo y finalmente nos plantea la dificultad. Y la dificultad en mago es, como en el resto de juegos de Mundo de Tinieblas, un número que va del 3 al 10 y que supone el resultado que tiene que salir en un dado de 10 caras en la tirada. En mago, para hacer magia, tiras tantos dados como tu nivel de arete, que es como el nivel de mago, ¿no? El nivel de iluminación. Normalmente en el juego empieza entre 1 y 3. Un mago de nivel 1 es muy débil, con arete 1 es muy débil, y un mago de nivel 3 ya puede hacer cositas. Pero a nivel 5 son archimagos y por encima de nivel 5 son injugables, ¿no? Normalmente en una partida de mago vas a jugar con nivel 3. Y con nivel 4 si llevas jugando un tiempo y consigues subir de nivel, como una especie de búsqueda de la verdad que te lleva a una especie de epifanía. El caso es que tú tiras hasta un máximo de 3 dados, que es tu nivel de arete, con lo cual significa que como mucho vas a poder sacar 3 éxitos. Y eso es importante porque implica el grado de beneficios adicionales que vas a poder, digamos, sumar al efecto, ¿no? Un éxito normalmente implica que el efecto ha salido justo, ¿no? Raspado, pero igual si sacas más de un éxito, pues implica que, pues, que el efecto ha salido mejor o que es más coincidente o que incluso llega más lejos o es de una potencia mayor. ¿Y cuál es la dificultad? El juego te dice un montón de factores y variables que inciden en la dificultad, pero los principales son dos, que son que la magia sea vulgar o que sea coincidente. Coincidente es que la gente lo pueda ver y que se lo pueda creer. Si es coincidente, la dificultad es igual a la esfera más alta del hechizo más 3. Por ejemplo, el mago intenta volar, como hemos dicho antes. Volar sería, por ejemplo, un efecto de fuerzas 3 o de vida 3, intentas sacar alas, o de materia 3, intentas crear un jetpack. Si es coincidente, la dificultad sería 6, pero si es vulgar, la dificultad sube. Si es vulgar, la dificultad es la esfera más alta más 4. Si no tienes a nadie viéndote, o sea que ya es dificultad 7. Y si hay gente a tu alrededor viéndote, la dificultad es la esfera más alta más 5. O sea, para algo como, por ejemplo, sacar alas de tu espalda y saltar a volar, es dificultad de la esfera más alta, por ejemplo, vida 3 más 5, 8. O sea, que tienes que sacar un 8 en la tirada, con 1, 2 o 3 dados que vas a tirar. No, 3 dados es lo habitual. Eso hace la magia bastante difícil. Pero no solo eso, sino que luego viene la paradoja. Te tienes que apuntar puntos de paradoja que se van acumulando en la ficha hasta que se produce una descarga de paradoja y tu personaje sufre las consecuencias de haber estado manipulando la realidad. Si tu personaje fracasa, es decir, si no saca ningún éxito y además saca algún 1, tienes un problema. El personaje gana paradoja por un tubo, más aún si el efecto era vulgar. Pero si el personaje además tiene éxito y dices, bueno, que tiene éxito no gana paradoja. No, gana paradoja. Si tú haces magia, la realidad te ajustará cuentas contigo. Si la magia es vulgar, siempre vas a ganar paradoja, ¿no? Y ese es el tema. En la página 502, 503 tenéis un montón de modificadores que afectan a la dificultad de la tirada, pero principalmente lo que he dicho, ¿no? Si la magia es vulgar o coincidente, si tienes instrumentos a tu alcance, ¿no? Que te puedan facilitar, si lo haces concentrado, si alguien está distrayéndote, si es un hechizo de combate,
Además tendrás que seguramente hacer una tira para impactar, o si es una bola de fuego tendrás que darle a alguien, o si es una patada mágica, ¿no? Un golpe de artes marciales, pues tendrá que impactar ese golpe de artes marciales. Eh, Influye también si le están ayudando al mago a tirar el hechizo, ¿no? Si hay varios magos colaborando para tirar un hechizo. O incluso si la otra persona puede intentar resistir el hechizo, ¿no? Con, por ejemplo, un efecto de control mental y una persona puede intentar, si sabe que está siendo afectado mentalmente, puede intentar resistirlo. En la página, por ejemplo, 504 y 5 tenéis alcances y dificultades de distintas esferas, como por ejemplo alterar la celosía, que es para entrar y salir de distintos reinos espirituales, o los efectos de correspondencia, que es la disciplina que permite alterar el espacio. Y en la página 506 tenéis las reglas de la paradoja, ¿no? Cuando se va acumulando la paradoja y que cuando se produce un contragolpe de paradoja, el narrador tira y el mago pues normalmente se sufre daño o incluso puede entrar en un estado alterado que se llama el silencio. Y bueno, básicamente esas son las reglas de mago, ¿no? Hay un montón de tablas para hacer magia. Luego en las siguientes páginas están las descripciones de las esferas. Y a partir de la página 528 vuelven a explicar otra vez cómo tirar hechizos, pero paso a paso de forma muy, muy detallada. Con un montón de reglas opcionales que no voy a explicar, pero que sepáis que hay muchísimas reglas opcionales con muchísimas variantes, porque si algo es Mago la Ascensión, es un juego confuso. Y eso es básicamente mi resumen de mi introducción a lanzar magia para mago. Yo os recomiendo que probéis el juego porque el juego mola mucho y es un juegazo, sobre todo por esa creatividad que permite a la hora de crear efectos y por todo ese trasfondo filosófico, prácticamente metafísico, ¿no? Sobre la guerra de la ascensión y sobre los paradigmas. Pero es un juego complicado. Por eso estoy haciendo este vídeo, ¿no? Para intentar explicar e introducirlo a aquellos que no sepan cómo funciona la magia. No obstante, si tenéis alguna pregunta, yo puedo intentar responderla, seguramente mal, y intentar ayudaros a hacer este libro de 700 páginas pues un poco más accesible a todos. Un saludo y buenas noches.